Bienvenidos a Purva Yoga, donde puedes profundizar tu práctica de yoga. Mi nombre es Krishna Das, especialista clínico en Ayurveda, y hoy tengo un tema muy interesante. Conoce los doshas a profundidad. Si te interesa, quédate hasta el final del video. Namaste, querido yogi. Es un gran placer poder estar aquí contigo ahora y compartiéndote este conocimiento. Hoy quiero hablar de un tema fundamental que son los doshas. En el video anterior de Apurva Yoga junto con Vedamsi, hablábamos acerca de qué es Ayurveda, de dónde viene, cuál es su origen, y justamente todo eso te ayuda a entender más a profundidad lo que vamos a hablar hoy. Si no viste ese video, te recomiendo que busques en el canal de Apurva Yoga para que puedas entender más de qué estamos hablando. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es qué son los doshas a profundidad, desde su base, desde su esencia, desde su raíz. Para entender a los doshas, primero que nada, tenemos que entender de dónde vienen los doshas. ¿Okay? Los doshas vienen de esta teoría ayurvédica de los 5 elementos. Los 5 elementos son éter, aire, fuego, agua y tierra. Y según esta teoría, se dice que todo el universo y nuestro cuerpo están hechos de estos 5 elementos. Entonces hay una interacción constante entre los elementos que se encuentran afuera con los elementos que se encuentran adentro. ¿Okay? Entonces, esa interacción constante básicamente es la clave para entender los doshas. Los doshas son básicamente los 5 elementos en el cuerpo. ¿Okay? Estos doshas son combinaciones de los 5 elementos que generan diferentes funciones que gobiernan el cuerpo, que hacen que el cuerpo actúe y que de esa manera el cuerpo pueda funcionar, pueda interactuar, pueda desarrollarse. Ahora, al entender que existen 5 elementos, también es importante entender que los 5 elementos tienen cualidades. Todo en la naturaleza tiene cualidad y depende desde qué punto de vista lo veas, pero desde el punto de vista ayurvédico existen 20 cualidades que surgieron a través de la observación, como todo en la ciencia actual. Ayurveda es una ciencia y a través de la observación se dieron cuenta que los 5 elementos tenían ciertas características, ciertas cualidades, y esas cualidades hacían que interactuaran de cierta manera. Entender estas 20 cualidades es entender a los doshas a profundidad, no simplemente ver un video rápido, un video que te hable de simplemente haz que los doshas hay unos flacos, unos moderados, unos gordos, etcétera, sino entender realmente la esencia, la raíz de los doshas y de esa manera poder aplicarlo en tu vida. En este video vamos a dedicar a profundidad a entender estas 20 cualidades para que en los siguientes videos puedas entender mucho mejor qué son los doshas, cómo influencian tu salud, cómo influencian la enfermedad, cómo influencian básicamente todo en ti. Entonces, están los 5 elementos y estos 5 elementos junto con sus cualidades se encuentran en todas partes, específicamente en sustancias como alimentos, hierbas, ¿okay? Cualquier tipo de sustancia. También estos elementos se encuentran influenciando las estaciones, el clima, tu constitución corporal. También en las diferentes edades, niñez, adultez, vejez, se encuentran los doshas y en el género. ¿Okay? Entonces, estos doshas, junto con sus cualidades, se encuentran en todos estos factores y estos factores interactúan entre sí. Y al interactuar entre sí, algún dosha se eleva o algún dosha se disminuye, y cuando algún dosha se eleva en exceso, se genera la enfermedad, o cuando un dosha disminuye en exceso, también se genera la enfermedad. Ok, entonces antes de hablar de los doshas, que este video, como te comenté, es profundizar en las cualidades, hablemos justamente de las cualidades. Son 20 cualidades, te las comento. Estas cualidades son frío, calor, húmedo,
seco, pesado, ligero, burdo, sutil, denso, fluido, estático, móvil, obtuso, agudo, suave, duro, liso, áspero, nublado y claro. Como puedes notar, son pares opuestas, es decir, que son 20 cualidades, pero en realidad son 10 con sus opuestos. Está el frío y está el calor, está lo pesado, pero también está lo ligero. Entonces, esta justamente polaridad, esta dualidad del mundo material es clave para entender justamente cómo entrar en armonía. Cuando alguna de estas cualidades se eleva en exceso, pues tenemos que traer la cualidad contraria para lograr el equilibrio. Y tal vez digas, pero ¿cómo un alimento va a tener cierta cualidad? Por ejemplo, la cualidad de frío, ¿okay? Entonces, eso es muy fácil de entender realmente. Una cualidad de frío en algún alimento es, por ejemplo, la menta. La menta tiene esa capacidad de refrescar, tiene su mentol, esa sustancia que refresca el cuerpo, y varias sustancias tienen esa capacidad de refrescar aunque no tengan el mentol. Es la capacidad de dispersar el calor, la capacidad justamente de liberar el calor hace que enfríen el cuerpo y por lo tanto se consideran frías. Otras sustancias que son calientes, por ejemplo el chile. El chile va a ser caliente y al ser caliente pues va a calentar el cuerpo. Si tú tienes mucho calor en tu cuerpo, pues eso puede generar un desequilibrio. Puede haber sustancias húmedas o secas. Una sustancia húmeda pues puede ser un mango, una uva, y una sustancia más seca, un alimento más seco, pues puede ser una galleta, un pan tostado, ¿okay? Que tienen esa sequedad. También sustancias pesadas y ligeras. Las sustancias pesadas pues va a ser más como la leche, los lácteos, la carne, y las sustancias ligeras pues van a ser más los vegetales, las frutas, ¿okay? Que son más ligeras. Y aquí solamente estoy hablando de los alimentos. Otras sustancias pueden ser también hierbas, que son mucho más potentes, son alimentos también, pero tienen estas cualidades más marcadas y tienen una capacidad más fuerte para hacer cambios en el cuerpo. Y de esa forma, si tú observas las diferentes sustancias, y no solamente las diferentes sustancias, las estaciones, el clima, tu propia constitución, te vas a dar cuenta que todo entra en estas 20 cualidades. Entonces, por sentido común, vas a buscar equilibrar. Cuando tú tienes frío, pues buscas calentarte. Cuando tienes calor, buscas enfriarte. Cuando te sientes como disperso, buscas aterrizarte. Cuando te sientes que tienes sed, pues buscas tomar agua. Básicamente, eso es Ayurveda. Eso es entender los doshas. Con el ejemplo de las estaciones, la primavera va a tender a ser un poquito, bueno, va a empezar el calor en la primavera realmente, y ese calor pues va a hacer que justamente el cuerpo se caliente. Si tú tienes una constitución caliente, va a hacer que se incremente más el calor en ti, pero si tienes una constitución fría, va a ayudar a que tu cuerpo se sienta mejor, y eso se va a incrementar en el verano. El verano también es caliente y justamente ese calor va a hacer que, ya sea que tú tengas una constitución fría o una constitución caliente, pues va a equilibrarte o desequilibrarte. ¿Okay? Ya después entran las estaciones frías, que es el otoño y el invierno. E igualmente, si tienes una constitución fría, pues va a desequilibrarte, pero si tienes una constitución caliente, va a refrescarte. Y justamente lo que te hablaba al principio, esa interacción entre la parte interna y la parte externa, es muy importante entenderla con sustancias, con estaciones, con el clima. Todo esto es muy importante. Otro ejemplo también, otro factor que hace que se puedan mover estas energías, estas cualidades, es la edad. Cuando eres niño hay mucha humedad, se le llama estático, es decir que pues el niño normalmente, pues no sé, me refiero cuando es bebé, pues está más como comiendo, durmiendo, ¿ok? Entonces eso hace que se incrementen estas cualidades de pesado, de estático, y hace que el niño suba de peso, pero también hace que se incremente la mucosidad, ¿ok? Por el exceso de humedad que puede haber, justamente porque está consumiendo constantemente leche, casi no se mueve.
duerme mucho y todo esto incrementa la humedad y hace que el niño pueda tener un exceso de mucosidad. Por eso incluso aquí en México les llamamos mocosos, que tienden a estar con mucho moco los niños. Entonces, si el niño ya de por sí, de constitución, también tiene mucha mucosidad, también tiene mucha esta energía de agua, de humedad, pues va a tender a desequilibrarse más. Después en la adultez, la persona va a tender a tener más fuego, va a tener más calor, va a tener más intensidad. Ese fuego va a incrementar estas cualidades de calor, de intensidad, de agudez. Entonces va a ser más enojón, resentido, va a ser más disciplinado también, va a tender al acné, ¿ok? Entonces se va a incrementar esta cualidad de calor y esa cualidad de calor junto con el fuego pues puede crear desequilibrio dependiendo cómo interactúe con tu constitución. Y después ya en la vejez entra Vata, entra el aire, entra el éter, estas cualidades de ligereza, de sequedad, va a secar la piel, va a hacer que la memoria falle. Y también va a depender mucho de tu constitución. Si tú tienes una constitución que tiene más humedad, que tiene más pesadez, pues esa ligereza y esa sequedad de la vejez no le van a afectar tanto. Entonces, para entender a los doshas es importante entender esta interacción constante entre las cualidades y las cualidades que tenemos adentro y las cualidades que tenemos afuera. Te lo repito varias veces para que te quede muy claro en este video. Ok, entonces en Ayurveda existe una ley que dice que lo mismo incrementa lo mismo. Que esto ya te lo estuve diciendo con varios ejemplos. Lo frío incrementa lo frío, lo caliente incrementa lo caliente, lo ligero incrementa lo ligero. Entonces, al entender esto, si tú eres una persona que es caliente, pues no vas a consumir cosas calientes. Si eres una persona que eres pesada, no se recomienda que consumas cosas pesadas. Si eres una persona seca, no se recomienda que consumas cosas secas, porque lo mismo incrementa lo mismo. Obviamente es algo de sentido común, pero se nos olvida. A veces tenemos como mucho enojo, tenemos gastritis, tenemos acidez y estamos comiendo chile, o tenemos ansiedad, tenemos nerviosismo, tenemos sueño ligero y andamos comiendo un montón de ensaladas, o tenemos sobrepeso, tenemos letargo, depresión y estamos comiendo muchos dulces, muchos lácteos. Entonces, que se te quede bien grabada esta ley: lo mismo incrementa lo mismo. Y al entender las cualidades, pues puedes entender más a profundidad esto. Ahora, los doshas, o sea, haciendo como un resumen, pues ya hablamos de los 5 elementos, ya hablamos de sus cualidades y ahora hablemos de los doshas. Entonces, los doshas surgen, como te comenté, de los 5 elementos: éter, aire, fuego, agua y tierra. Son 3 doshas que justamente, básicamente, tienen los 5 elementos, pero estos doshas de alguna manera es como el lenguaje que se utiliza en Ayurveda. Estos doshas son el lenguaje que se utiliza en Ayurveda para entender cómo funciona el cuerpo, para entender la psicología, la fisiología, la estructura, la patología, cómo nos enfermamos. ¿Okay? Entonces, Vata está hecho de aire y de éter. Pitta está hecho de fuego y un poco de agua, y Kapha está hecho de agua y de tierra. ¿Ok? Entonces, estos doshas pues se encargan de gobernar todo el cuerpo a través de sus diferentes cualidades. Si tú entiendes sus cualidades, pues vas a entender qué es lo que hacen en el cuerpo. Por ejemplo, Vata está hecho de aire y éter. Y el aire básicamente mueve todo, tiene esa cualidad de móvil. Entonces, ¿qué es lo que mueve todo nuestro cuerpo? Pues el sistema nervioso. Pitta, que está hecho de fuego, pues es ese calor. El calor transforma las cosas, y en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que transforma las cosas? La digestión. Entonces, todas las enzimas digestivas, los ácidos van a transformar las cosas, y ahí está Pitta, ¿okay? Y Kapha, que está hecha de agua y tierra, pues básicamente todos los líquidos, la sangre, la linfa, los huesos, que esta estructura, ¿no? Que es la tierra, esa densidad, esa pesadez de la tierra hace que se generen los huesos, entonces genera eso, ¿ok? Entonces así los doshas
Se encuentran en todas partes de nuestro cuerpo, se encuentran en las células, se encuentran en los órganos, se encuentran en los tejidos y cada uno tiene diferentes funciones, cada uno gobierna ciertas acciones de nuestro cuerpo y cada uno genera también ciertos desequilibrios o enfermedades. Y aquí te muestro una tabla justamente donde te digo las cualidades de los doshas que se basan básicamente en los 5 elementos. Vata es frío, es seco, es ligero, es sutil, es fluido, es móvil, es agudo, es duro, es claro. Pitta es caliente, es húmedo, es ligero, es sutil, es fluido, es móvil, agudo, duro, áspero y claro. Kapha es frío, húmedo, pesado, burdo, denso, estático, obtuso, suave, liso y nublado. ¿Okay? Entonces recuerda que los doshas están hechos de los 5 elementos, entonces por eso Vata pues va a ser frío, va a ser ligero, va a ser móvil porque son cualidades del aire. Pitta va a tener esa cualidad del calor del fuego, esa cualidad de agudeza, y Kapha va a tener esa cualidad de pesadez de la tierra y de humedad del agua, y todas esas cualidades se van a manifestar en diferentes factores. Uno, en la parte estructural, cómo es tu cuerpo; en la parte funcional, cómo funciona tu cuerpo; y en la parte psicológica. Entonces, quiero que te quede muy claro esto de las cualidades y cómo van a ir creando diferentes funcionalidades y acciones en nuestro cuerpo. Entonces, un ejemplo sería que si Vata tiene la cualidad de frío, pues si yo te preguntara si fuera friolenta o calurosa, ¿qué me dirías? Pues obviamente me dirías que es friolenta. Pitta tiene la cualidad de caliente, entonces va a ser calurosa, ¿okay? Y Kapha tiene la cualidad de pesado, entonces va a tender a ser robusto y va a tender al sobrepeso, ¿okay? Entonces justamente esas cualidades las vamos transformando en la constitución de la persona. Ok, entonces es un video que sí se hizo larguito, pero realmente quiero que entiendas esto de los doshas, no simplemente que vayas de test en test, que vayas de video en video. Realmente quiero que entiendas a profundidad los doshas. Entonces va a ser una serie de videos que vamos a estar compartiendo por aquí, por el canal de Apurva Yoga, para que realmente entiendas a profundidad este conocimiento. Entender los doshas es justamente entender cómo mantener una vida larga, como comentábamos en el video anterior de que es Ayurveda, y cómo mantener una vida saludable. Y con eso, pues justamente profundizar en tu práctica de yoga, y al profundizar en tu práctica de yoga, de esa manera conocerte más, conectar más contigo, conectar más con la divinidad, con lo sagrado. Pero si no entiendes los doshas, pues básicamente por casualidad vas a estar enfermo, o por casualidad vas a estar saludable, por casualidad vas a comer el alimento adecuado, o por casualidad vas a consumir tal vez el suplemento adecuado. Entender los doshas es algo maravilloso, y ahorita ya aprendiste la primera parte, ¿ok? En resumen, una vez más, hoy vimos los 5 elementos que crean el universo, crean nuestro cuerpo. Esos 5 elementos tienen 20 cualidades, y esos 5 elementos también crean a los doshas, y cada dosha tiene sus cualidades de acuerdo a los elementos que los constituyen, ¿okay? Y cuando entiendes esto, entiendes que lo mismo incrementa lo mismo. Entonces, yo me quiero mantener en equilibrio y tengo el exceso de una cualidad, voy a buscar la cualidad contraria para equilibrarme. ¿Ok? Bueno, en el siguiente video, que va a ser el siguiente mes, voy a hablar a profundidad de Vata Dosha. ¿Ok? Voy a decirte específicamente qué es Vata Dosha, este dosha hecho de aire, hecho de éter, cuál es su constitución, cómo su personalidad, cómo su estructura, cómo funciona su cuerpo, cómo puedes identificarte, cómo puedes equilibrarte si eres Vata. ¿Okay? Y lo que te recomiendo es que
vayas a hacer el test que tenemos nosotros de Vedamsi en nuestra página de Vedamsi, el test de los doshas, para que vayas entendiendo más y más qué es este tema, qué es este conocimiento, y te invito a que te sumerjas profundo, que vayas más allá de la cuestión superficial y que de esa manera conozcas el Ayurveda desde su raíz, desde su esencia. Bueno, es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video. Traté de darte el más valor posible y espero que te la pases de maravilla. Vamos a terminar con 3 Om y listo. Shanti, Shanti, Shanti Om. Paz, paz, paz. Que la luz del sanador divino que está dentro de ti guíe tu vida hacia la sanación. Namaste.